Estoy convencido, como muchos, que solo podremos pensar el desarrollo presente y futuro del país si tenemos un sistema de educación superior robusto, fuerte, sobre todo universidades públicas que nos permitan enfrentar todos los retos, todas las amenazas que tenemos enfrente. Por eso es fundamental en esta semana que miles de estudiantes inician su carrera universitaria hacer una reflexión. Por ello, México Social decidió hacer un programa especial que tengamos las voces más autorizadas, más importantes, más emblemáticas de la Universidad Pública Nacional. Hoy tendremos al doctor Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también al director de nuestro Instituto Politécnico Nacional. Con ellos hablaremos sobre el futuro, los retos, la educación superior, y al hacerlo estaremos hablando del futuro del desarrollo de nuestro país. Iniciamos. Muy buenas noches. Hoy, como les decía, como adelantaba, tenemos un programa especial de México Social. Y el motivo no puede ser más que uno: pensar el desarrollo del país desde el papel fundamental que tiene el sistema de educación superior, sobre todo las universidades públicas. Y por ello agradezco enormemente la distinción que hacen al México Social, al Canal 11, que esté en nuestra casa el rector de la UNAM. Doctor, muchas gracias, doctor Enrique Graue. Y obviamente nuestro director del Politécnico Nacional, Enrique Fernández Fassler. Muchas gracias. Me permití invitar a un amigo de toda la vida, con que hemos compartido muchas cosas, para que hagamos este diálogo y poder realmente dar dimensión de los retos, las oportunidades, pero el papel trascendental que tiene a Javier Solórzano. Javier, muchas gracias por estar. Muy buena gracias, es un enorme gusto. Y quería empezar porque el día de ayer miles de hogares, literalmente, jóvenes que por primera vez entran al Politécnico Nacional, en este caso, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y esto requiere realmente una reflexión, no solo en términos de, que yo les pediría a ambos, del mensaje de la bienvenida que les darían, pero también la reflexión que siempre está atrás, la realidad de que sabemos que muchos otros están buscando en espera. Señor director del Poli, ¿cuáles serían las palabras a los que el día de ayer, el día de hoy, pues entraron al Politécnico Nacional? Sí, como no, muchas gracias. Bueno, por supuesto hay un grupo de jóvenes, que poco menos de 40,000, que ingresan al Politécnico, algunos por primera vez, y que van a tener el privilegio de estudiar en una institución tan importante como el Instituto Politécnico Nacional. Hay que decir que la demanda de jóvenes que quieren ingresar al Poli, así como sucede con la UNAM, por supuesto, es muy, muy grande, de tal suerte que los que lo logran, pues tienen el privilegio de estar ahí. Yo aprecio en ellos desde el principio un gran orgullo por estar en el Politécnico. El Politécnico hará su mejor esfuerzo para formarlos de la mejor manera posible, formarlos integralmente y prepararlos para que, como hemos comentado en otras ocasiones, tengan las herramientas para mejorar su calidad de vida y, por supuesto, contribuir al desarrollo económico y social de este país. Y bueno, pues desde ese punto de vista el Politécnico ha sido desde hace 81 años una institución que ha contribuido a la formación de gente, a la movilidad social y, por supuesto, al desarrollo del país. Así que pues yo les diría a los jóvenes que aprovechen estar en el Politécnico, que estudien mucho, que se diviertan mucho también y que pues, al cabo de unos cuantos años terminen sus estudios y bueno, pues bienvenidos todos al Politécnico Nacional. Pero ¿qué emoción le produce esta realidad esta mañana, el día de ayer, hoy, que llegan miles de jóvenes? Hoy están ingresando. De hecho, hoy comienzan clases todos, bachillerato, licenciaturas. Estamos ingresando al bachillerato 33,000 nuevos bachilleres, distribuidos en los 9 planteles de la Nacional Preparatoria y de los 5 del CCH, y casi 47,000 a licenciatura.
lo cual, haciendo un gran esfuerzo la universidad, incrementamos casi en un 4,5% de la matrícula este año, en las 120 carreras que se ofrecen. Y otros 30,000 que ingresan a sus distintos ciclos de posgrado. Entonces, hoy, como este año, vamos a tener más de 350,000 alumnos y a todos ellos la más calurosa bienvenida. Bien lo decía el doctor Fernández Fasnacht, ingresar a las instituciones de educación superior de prestigio como es el Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México es un gran logro. Uno de cada 8 estudiantes que aspiró en estos números consiguió ingresar. Entonces, primero es una gran satisfacción tenerlos, tener a los mejores estudiantes, las instituciones de educación superior, y darles la bienvenida a 2 grandes instituciones que hacen investigación, que generan conocimiento y que aparte de esto difunden las distintas expresiones culturales, y un ejemplo de esto es este programa y este canal. Entonces, bienvenidos a todos ellos. Yo les diría que disfruten la universidad, que gocen esta etapa que tienen y que sean muy dedicados, porque si no, los resultados no son buenos. Cuídense, disfrútenla, ahora sí que encuentren lo que podemos ofrecer y lo que pueden ofrecer sus compañeros. Javier, tú has dado bienvenida. Me ha tocado, sí. A recibir a los jóvenes, has visto esa emoción, tú mismo has vivido. O sea, ¿cuál sería tu percepción ahorita del momento? ¿Qué están los jóvenes sintiendo que entraron, que están pues, conociendo estas grandes instituciones? ¿Qué ideas y pensamientos, emociones pasan por ellos, por sus familias? Porque finalmente, como bien dicen estas 2 grandes instituciones, es un gran logro de la familia. Finalmente llegan al Politécnico Nacional, a la Universidad Nacional y muchos otros a otras universidades públicas. ¿Cuál sería tu idea sobre qué está pasando? Es como muy emocionante, ¿no? Yo diría que es algo que no alcanza. Es un cambio de vida, ¿no? Es un cambio de vida como que no alcanza uno. Mira, bien a saber, yo recuerdo que me tocó en la Facultad de Ciencias Políticas dar la bienvenida junto con personajes como José Waldenberg y otros que son de la propia facultad. Y sí es como una emoción, ¿no? Es una emoción, de repente no es tan sencilla de ver porque es como un sueño también, ¿no? Es un sueño en el que está uno sentado y ya sabe uno que ya es del Poli o es de la UNAM. Y eso es lo que me hace plantearme algo que a mí me gustaría mucho con ustedes como cabeza de los 2 grandes proyectos de la educación superior en México, es ¿qué significa la educación pública hoy para este país? ¿Qué significa para un país, ¿no? De tanto que hemos platicado con niveles muy desiguales en lo social? ¿Qué significa, no? Preguntaría yo, Enrique, rector, ¿qué sería esto hoy para un país como el nuestro, la educación pública, ¿no? Bueno, la educación pública, Javier, pues es muchas cosas, ¿no? Es el espacio en el que se discuten y se plantean soluciones a los grandes problemas nacionales. Y eso, digamos, está en el interés público, en el interés de las instituciones públicas. El poder cursar una carrera profesional gratuitamente, prácticamente, pues es algo que pues a muchos jóvenes seguramente les causa una gran satisfacción el tener esa oportunidad de estudiar en una institución pública. Las instituciones públicas de este país, el Politécnico, la UNAM, pues han formado a los empresarios, a los gobernantes de este país, y así sucedió por muchos años. Apenas ahora empezamos, para bien y para mal, sí, claro. Y apenas ahora empezamos a ver cada vez más egresados de las instituciones particulares, pero las instituciones públicas, pues vamos, han sido una buena parte de los cimientos que han permitido construir este país, ¿no? Por lo mismo, pues quienes ingresan a nuestras instituciones, pues la verdad es que se sienten tan orgullosos, tan privilegiados en un sentido de poder estar aquí, de poder estar en estas instituciones. Y vaya, eso pues también genera algunas inquietudes, como por ejemplo el hecho de que pues los jóvenes solo quieren ir a la UNAM, a la UAM, al Poli, ¿no?
Y a las otras instituciones no. Yo me pregunto incluso si las políticas públicas en ese sentido han sido las adecuadas, creando una variedad tan grande de instituciones. Tenemos un subsistema de educación superior como con 10 tipos de instituciones y pues solo tenemos 3 grandes instituciones federales, la UNAM, el POLI y la UAM, ¿no? Entonces, en fin, la educación pública, la educación media, superior y superior, como es el caso de nuestras 2 instituciones, pilar, ha sido, como digo, pilar para el desarrollo de México y se tiene que entender eso incluso en términos del apoyo a la educación por parte de quienes tienen la capacidad de decidir sobre esas cuestiones. Déjame seguir con la idea que dice Javier, el señor rector. No hay duda, el sistema de educación superior, las universidades públicas son piedra angular para pensar el desarrollo y para proponer y también reflexionar. Pero estamos en un contexto muy difícil, muy complejo, pero también tienen esa mirada privilegiada. En grandes trazos, señor rector, ¿cómo observa el contexto del país, la situación y sobre todo, regresando del corte, les pediría a ustedes la reflexión sobre su incidencia en nuestras universidades? Pero ¿cuál es el contexto? ¿Cuáles son los grandes rasgos de esta situación que vivimos, digamos, en este siglo XXI, en este mediados del 2017? A ver, yo diría, déjame ponerlo diferente. México ha conseguido ya en educación primaria un 100% de cobertura. La secundaria va por el 85-90% de cobertura, con la aspiración de llegar al 100 pronto. La media superior anda por los 80s, 83 dicen, y la superior apenas el 37%, la media nacional. Y hay, de hecho, la mitad de los estados, 14 estados, están por debajo del 37% de cobertura. Entonces, primero voy a decir, hay que decirlo con toda claridad, hace falta ampliar la educación superior. Tenemos un grave problema de cobertura. Tenemos un grave problema de cobertura. En el área latinoamericana, el promedio es 44%. En los países desarrollados es el 70%. Es decir, sí necesitamos crecer la cobertura de educación superior. Yo diría que urge, porque bien lo decías, María Luisa, y lo dijo el director de Politécnico, la educación es el motor del cambio social. Y en un país en donde el 30% de la educación superior está en manos de instituciones privadas, lo cual nos parece bien, pero es un país en donde casi solamente tenemos un sector poblacional, es un 20% que no es vulnerable económicamente. Entonces tenemos un grupo de familias que verdaderamente tienen gastos catastróficos para poder hacer que sus hijos se eduquen en alguna institución privada. Pero necesitamos por eso crecer la educación superior para ofrecer un crecimiento importante, ¿no? El dato, si quieres, lo tocaremos después, pero tenemos casi un 7%, 7 millones, perdón, de jóvenes que ni estudian ni trabajan, ¿no? Los famosos Déjeme niños. hacer un corte, señor rector. Víctor, tengo el privilegio de ahora me toca a mí, no a Javier, ni sin duda, pero bueno. preocupado estoy. Con razón lo veo tan relajado. Pero dejo un corte porque la realidad es esta, o sea, cifras aproximadas, hay alrededor de 4 millones de jóvenes que sí tienen el privilegio, la oportunidad, pero tenemos un enorme desafío. ¿Qué respuesta a los millones de jóvenes, a esta realidad de 6 de cada 10 que no tienen un espacio y muchos hicieron el mayor esfuerzo y muchos enfrentan la realidad de un sistema que muchas veces es, y lo escribía el subdirector del Poli cuando era secretario ejecutivo de la universidad, es un sistema de universidades públicas robusto pero fragmentado, segmentado, con grandes problemas de calidad también. Vamos a un corte para seguir hablando sobre el papel fundamental, estratégico para pensar el desarrollo futuro de nuestro país, las universidades públicas y la mirada privilegiada del rector de la UNAM y director del Poli. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por seguir con nosotros en este programa especial de Canal 11 y obviamente de México Social. Y nos decía el rector, y por eso quisiera la reflexión de Javier, esta realidad, hay millones de mexicanos jóvenes que no solo no pueden entrar a la universidad por falta de cobertura, esta dramática situación, la aspiración de este sexenio es llegar a 4 de cada 10, y en eso están. Y queda 6 de cada 10 que
pese a hacer el esfuerzo no están, pero hay muchos otros que no solo no pueden estudiar, tampoco tienen empleo. A ellos, Javier, ¿cómo pensar en ellos, cómo en este momento la situación que están viviendo, cómo podrías tú integrar una reflexión que dé cuenta de esta magnitud? Porque son jóvenes, esa es la parte dramática, son jóvenes, o sea, están en la etapa de todo y parece que nuestro país no logra darles no solo educación superior, empleo. Sí. Yo creo que ya ahorita lo mencionaba el rector, ¿no? Este problema que tenemos con ese concepto de ninis, ¿no? Que ni estudian ni trabajan. Y yo creo que también hay otra variable, digamos, a lo mejor yo soy más de la generación de que se iba de su casa, ¿no? Cuando uno tenía 20, 22 años. Ahora nadie se quiere ir de su casa, ¿no? Y nadie se quiere ir de su casa por ese mismo proceso, por un sentido de familia. Pero yo creo que aquí esto, María Luis, la gran pregunta, y yo creo que estoy seguro que mucha gente que está viendo México Social se lo plantea, es, a ver, ¿qué pasa con los egresados del Poli y de la UNAM? Que este es un asunto, ¿no? ¿Te acuerdas aquello que decían, trabajo de taxista, que es un trabajo honorable, pero resulta que estudié leyes, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con esta sociedad mexicana que o no logra crear empleos o los egresados no están lo suficientemente preparados o qué es lo que pasa en el camino, ¿no? Yo creo que esa es una pregunta que estoy cierto que tanto el rector como el director del Politécnico se plantean a diario. Es la prueba, ¿no? Que tiene que ver, déjeme decirlo así, la movilidad social. La educación era el gran motor para poder... la movilidad. Capilaridad social, decían en el siglo pasado. En ese sentido, señor director, ¿cuál es la situación? O sea, ¿qué tanto realmente la educación superior sigue siendo el gran motor de esta movilidad, capilaridad social que permite que la gente sea autónoma, tenga casa, que genere espacios propios, más allá del matrimonio? Sí, digo, no estamos mandando todos. No, bueno, yo defendería la idea de que siguen siendo el motor del cambio social, de la movilidad social de los jóvenes, las instituciones públicas. A mí me han preguntado muchas veces que si, siendo rector de la UAM, director de la UAM, aún como secretario ejecutivo de la NUYES y director del POLIC, que si nosotros contribuimos a la fábrica de desempleados. Y mi respuesta en automático es decir, no, de ninguna manera. Nuestro papel como formadores de jóvenes tiene que ser formar a los jóvenes de tal suerte que ellos puedan competir con cualquiera en el mercado laboral. Pero no la creación de empleo no es el papel de las instituciones públicas. La creación de empleo es un tema del aparato económico y social del país. Y bueno, yo puedo decir con mucha satisfacción que los jóvenes egresados del Politécnico obtienen empleos por encima de los egresados de otras instituciones públicas inclusive. Entonces, en fin, el tema es formarlos bien. Ahora, el tema de la cobertura, sí me gustaría decir algo, porque es un tema complicado, no es tan fácil, ¿no? Porque si nosotros tomamos el grupo de edad entre 19 y 23 años, que es como generalmente se calcula el tema de ese grupo de edad, quiénes están en la educación superior y quiénes no, pues sí, ya mencionaba el rector de la UNAM que pues apenas estamos con muy buena voluntad en el 37%, pero también hay muchos que, hay muchos que no, de ese grupo de edad, que no terminaron la secundaria, lo que se llama el rezago educativo, ¿no? Y que es de 30 millones de jóvenes. Entonces, el problema se tiene que atender pensando en esa dirección, no tanto en decir, claro, desde luego hay que incorporar el mayor número de jóvenes que se pueda en la educación superior, pero no es un tema de simplemente aumentar la capacidad. Es un tema estructural, como se dice. Es un problema estructural, exactamente. No es solamente aumentar la capacidad de las instituciones públicas. En ese sentido, señor rector, usted nos está desglosando este contexto. Es real, o sea, la economía no ha crecido en los últimos 20, 30 años. Pese a eso, el mensaje que nos dan ustedes es de que los egresados universitarios, el Politécnico y muchos otros sí están encontrando, digamos, el poder realizar su vocación profesional.
pero el contexto es de bajo crecimiento. Hay un contexto también de violencias, déjeme hablar de violencia en su conjunto, en el noviazgo, en el hogar, en la vía pública y obviamente la violencia homicida que tanto nos perturba. En ese sentido, o sea, este contexto, o sea, cómo la universidad, en este caso, y también el Politécnico, cómo busca coadyuvar, ayudar, porque también hay una realidad, muchos de estos jóvenes pues llegan, pero necesitan apoyos para continuar. Y hay una parte importante que me gustaría que menciones sobre el sistema de becas, los apoyos que se han construido, porque la universidad se vuelve la casa, ¿no? Se vuelve el espacio de vida, ¿no? ¿Y cómo lo está enfrentando la universidad, el Politécnico? Voy a contar rápidamente lo de las becas. Yo creo que ya están casi el 54% de los estudiantes becados. Reciben alguna forma de beca, ya sea de aquellas propias que da la Secretaría de Hacienda a través de la SEP o a través de Fundación UNAM o las becas de manutención que generosamente algunos donantes nos dan. Y yo creo que números muy similares debe tener el Politécnico. Esto es para apoyar su desarrollo y que puedan concluir sus estudios. Aún así, no solamente existe un rezago educativo a nivel de secundaria y bachillerato, sino que también lo tenemos en la universidad y hay una cantidad importante, 18%, de estudiantes que no concluyen sus estudios, lo que no se titulan. En los 20 andamos, yo creo que la mayor parte de las instituciones de educación superior. Entonces, grandes esfuerzos habrá que hacer en ese sentido. Pero a ver, yo creo que no podemos pensar, y bien lo decía el director del Politécnico, en pensar en el mercado para educar. Digo, qué bueno que existe una correlación entre lo que formamos y lo que demanda el mercado, pero no podría la educación superior dejar de crecer porque no existe un mercado suficiente, ¿no? Entra en un ciclo vicioso ahí, porque entonces si no educamos tenemos más pobres, si no tenemos más pobres no tenemos capacidad de transformar. Necesitamos seguir educando. El famoso nicho demográfico te lo marca. Para el 2030 la población, y para el 2050 más notablemente, la población que estará en época laboral habrá incrementado en forma muy importante. Y esta va a demandar que sus hijos tengan educación superior. Porque sí está bien demostrado que si la tienes, ganas mucho mejor que... Si tienes licenciatura, ganas casi el doble que si tienes bachillerato, y si tienes doctorado, el doble que si ganas licenciatura. Entonces, por supuesto que se va a buscar, va a haber gran presión sobre la educación superior y necesitamos tener estructuras que reciban, no solamente la universidad o el Politécnico, crecer en la oferta. Bien también lo decía Enrique Fernández Fazna, la última institución creada importante fue la UAM, y estás hablando de los años 70. 74. ¿No? Así es. Entonces, no hemos creado nuevas estructuras, y no solamente, sino que hay la amenaza siempre sobre la educación superior de una disminución del presupuesto nacional para ella, ¿no? Como lo vivimos particularmente en ciencia, casi el 23% de disminución en el presupuesto, y también se sufrió en las instituciones de educación superior en hecho, ¿no? En eso hay que empezar a levantar la voz, no puede disminuir el presupuesto si queremos enfrentar un futuro mejor. Señor director. No, pues coincido totalmente con lo que menciona Enrique. Yo creo que, digamos, esas grandes instituciones tienen que ser apoyadas especialmente por el papel que desempeñan en la educación superior. Y desde luego se tendría que pensar en la creación de otras instituciones federales importantes como estas tres, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Ahora, yo la verdad creo que las políticas públicas de educación superior se tienen que repensar de manera muy importante. Tenemos una ley para la coordinación de la educación superior totalmente obsoleta, que tiene muchos años, y pues tenemos que pensar en temas como, desde luego, la cobertura, ya se mencionaba. Tenemos que pensar en la pertinencia, que ahí es donde entra esta parte del papel que podemos jugar nosotros para que los egresados de nuestras instituciones puedan tener un empleo. Tenemos que pensar, por supuesto, en la calidad de la educación superior. Tenemos que pensar en la gobernanza de la educación superior también. Hemos propuesto ya en varias ocasiones la necesidad de crear un Consejo Nacional de Educación Superior.
que proponga políticas públicas al gobierno y que surjan estas de los universitarios, de los politécnicos, ¿no? De gente que vive en la universidad y que conoce muy bien cómo funciona. Por lo demás, hablando de políticas públicas, y regreso muy rápido al tema de las becas, yo creo que la política pública más exitosa que ha habido en los últimos 20 años es el programa, lo que se llamó PRONAVES, el Programa Nacional de Becas de Educación Superior, y que en el caso del Politécnico no estamos tan bien como la UNAM, pero sí hay que decir que 4 de cada 10 alumnos del Politécnico tienen algún tipo de beca y que eso es importante para mejorar la eficiencia terminal, que como bien mencionó el doctor Graue, eso sí mejora la cobertura, porque uno de los problemas de la cobertura también es ese, que muchos jóvenes empiezan y no terminan. Ahora, no es opción, digamos, el decir vamos a bajar la matrícula porque no hay empleo. Yo creo que el tema, digamos, tenemos que mejorar la cultura de este país, ¿no? Y sí, digamos, tratando de atender problemas como el que un egresado de leyes, que seguro no es del Poli, no es, que maneja un taxi. Tampoco. No, el UNAM sí podría ser, ¿verdad? No, don Gallo. Una cosa es que nos hayas ganado en el fútbol americano y otra que escabuces. En fin, o sea, el tema de la educación superior es un tema Déjeme hacer complejo. un corte y ahorita regresamos, porque primero hay que decirlo, de hecho estos millones de jóvenes que no estudian y trabajan, pero luchan todos los días. Por eso esa parte de los ninis no están, y hay que decirlo fuertemente, no están simplemente, digamos, en las esquinas, están luchando por sobrevivir y ayudar. O sea, por eso ha habido esta reacción a esta frase de los ninis. No, son jóvenes que luchan y buscan todos los días. Y por otra parte, es un elemento importante. Y déjenme decirlo, este programa se transmitirá también por TV UNAM. Es parte de este esfuerzo conjunto que yo mucho les agradezco a Canal 11, obviamente, a su directora, Jimena Saldaña, que nos permite, y a los directores, que podamos transmitir esta señal y mandar este mensaje de esfuerzo y de oportunidad. Pero déjenme sintetizarlo, no habrá crecimiento económico si no hay inversión en educación superior. Está totalmente imbricado. Vamos a un corte y regresamos aquí al Estudio México Social en su programa especial. Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros en este programa especial, muy especial, déjenme decirles, no solo porque está el director del Politécnico, el rector de la UNAM, mi amigo Javier Solórzano, sino porque estamos hablando de un tema angular, desarrollo de universidad pública. En ese sentido, esto nos obliga a pensar en el país, Javier, o sea, porque son dos instituciones emblemáticas, nacionales, sin duda, pero está la realidad de las universidades públicas en las entidades. ¿Cuál sería tu reflexión sobre esta situación? Tú has estado en muchas de ellas, has sido invitado, las conoces, te conocen. ¿Cómo percibes esta realidad de las universidades que son emblemáticas en cada entidad? Yo le decía hace rato a Enrique y a Enrique en otras ocasiones lo hemos conversado, que algo que habla muy bien de la UNAM y del Poli y que cuestiona es que a donde tú vas a cualquier estado, pasas por ahí y dicen médico egresado de la UNAM, ¿no? Ingeniero del Politécnico. La universidad y el Politécnico han permeado el país. Yo creo que eso es muy importante. Y han permeado Centroamérica en muchos casos, ¿no? Pero digo, el país tú lo alcanzas a ver en todos lados. Esto ha sido, esta concentración en las universidades federales, como decía Enrique, ha generado también un proceso en donde se ha confiado mucho en que la UNAM y el Poli pueden resolver los problemas que a veces son de los estados. Y entonces tú mandas para acá algunos estudiantes y luego dices, bueno, ya que es egresado y ya me resolverá el problema acá. Y yo creo que también ahí las universidades de los estados, algunas de ellas han hecho un trabajo formidable. Yo creo que eso es algo que también se ha perdido de vista, que son, por ejemplo, yo hay 2 o 3 universidades que he visto que han hecho cosas maravillosas. La UDG me parece que ya está además en un gran desarrollo del proceso de investigación y a la UDG le debemos mucho de la difusión de la cultura, ¿no? Por las muchas cosas que ha hecho. Pero fíjate, en ese mismo marco, tomando algo que tú decías al inicio, si les parece, como para juntar una variable más para lo que planteaba Mario Luis, es este tema del entorno,
del entorno al que insiste tanto México Social, que es que los estudiantes van a las universidades y en las universidades se encuentran a veces en cajas de cristal, ¿no? Porque viven una realidad de repente brutalmente lacerante, ¿no? Y a esto agreguemos el tema de la violencia, ¿no? Que la UNAM lo ha padecido. Yo también soy de la idea, rector, que la universidad lo ha pedido de manera sobredimensionada en los medios. No se trata de estar en defensa de nadie. Si uno ve las cosas como son, hay una sobredimensión del tema. Entonces, sumando el tema que tú dices, ¿cómo están las universidades de los estados? Yo creo que en algunos casos gozan de cabal salud y en otros no. Tal cual, deja que lo diga alguien que no es rector ni director y que ha pasado por ahí, ¿no? Pero me gustaría, señor director del Politécnico Nacional, ¿cuál es la vinculación? ¿Cómo el Poli logra esta articulación? Yo diría virtuosa. O sea, cómo se vincula con las unidades estatales, con los institutos estatales, porque finalmente es un sistema con problemas fragmentados, pero sí hay este esfuerzo de colaboración, de sumas. Pues hay que decir que el Politécnico tiene, digamos, se vincula con todas las universidades públicas del país, y eso, y seguramente le pasa a la UNAM, y eso tiene que ver con lo que decía Javier, o sea, el Politécnico y la UNAM son el Politécnico y la UNAM. Ahora, el fenómeno, por ejemplo, de la demanda que se observa en la Ciudad de México hacia estas tres instituciones, se repite en los estados con las universidades autónomas, ¿no? Ya mencionaba Javier el caso de Guadalajara, que, por ejemplo, la UDG prácticamente atiende toda la demanda del Estado en educación media superior, por ejemplo, ¿no? Y como bien se dice también, pues han progresado mucho Guadalajara, Nuevo León, ¿no? Nuevo León. Sinaloa mismo, que además son instituciones, pues si no más grandes que la UNAM, sí más grandes que el Poli, ya en términos de matrícula, ¿no? Claro, con una vocación muy orientada al Estado. Pero, en fin, en el Politécnico tenemos redes de investigación en muchísimos temas, medio ambiente, energía, tecnologías de la información, casi cualquier cosa que se les ocurra, y en esas redes participan profesores de las universidades públicas estatales. Entonces, la relación es muy buena, muy sólida. Tenemos una excelente relación con los rectores de las universidades, tanto el rector de la UNAM como yo. Y pues estamos reflexionando muy a menudo sobre el futuro de la educación superior en México, sobre lo que debe pasar en los estados. Ahora, yo en lo personal sí creo que debía quizá tomarse la idea de la regionalización que tiene Anúyes de los estados del país y tratar de incrementar la colaboración no solo con las universidades federales, sino a nivel regional con todas las instituciones, tratando de, mejorar la pertinencia y contribuir más al desarrollo regional y de los estados. Pero mis respetos, por supuesto, para las universidades públicas estatales. Yo creo seguramente, y yo creo que el Politécnico también, es constante pues la solicitud de que la UNAM o el Poli abra espacios para complementar eso. Sí. ¿Cómo resuelven? O sea, porque tiene que ver también con esa vinculación con la infraestructura de educación superior que está en la entidad. O sea, ¿cómo lograr, digamos, llenar los espacios, no competir, sino complementar? O sea, la UNAM finalmente, físicamente, logró la aspiración, yo diría, de origen, tener cobertura nacional, estar en todas las entidades. Pero también está esta pregunta, o sea, ¿cómo lograr que la UNAM complemente, potencie y no competir con la universidad local, ¿no? Claro. ¿Cuál es la reflexión que daría sobre este tema? Yo creo que ambas instituciones, el Politécnico Nacional y la UNAM, hemos entendido nuestro papel nacional. Y las redes que tenemos, primero de colaboración, desde el punto de vista educativo y de investigación, es prácticamente con toda la nación. Cuando, en el caso de la universidad, para contestar la pregunta concreta, cuando se abre un campus externo, se platica con la autónoma del Estado, procurando que lo que nosotros podamos llegar a ofrecer no esté cubierto en el Estado, y darle de alguna forma una complementación a la educación que en ese lugar existe. Tal ha sido el caso de Morelia, de León, y ahora estamos en pláticas con Oaxaca, por ejemplo, porque hay la posible creación de una ENES en Oaxaca también, y en Mérida lo hicimos también en su momento. De esta forma,
complementamos y no competimos. No tendría ningún caso competir con la Universidad Estatal, que aparte, como bien decía el director del Politécnico, son de gran calidad en una buena parte de ellas. Ya se mencionaron las más importantes. Y yo agregaría la de Guanajuato, que también ha ido creciendo muy bien, la de Veracruz, la de Yucatán. Sí, ha ido emergiendo toda una calidad educativa a lo largo del país, que es muy loable y muy importante. Y la relación es estupenda. Yo creo que nos llevamos muy bien todos. Periódicamente, como bien decía aquí, desde entonces nos hicimos tocayos. El tocayo y yo nos juntamos con rectores de universidades estatales para discutir los temas más importantes y poderlos llevar ya con un cierto consenso eventualmente a la NUYES. Entonces sí hay una gran relación. Y en ese sentido, Javier, ¿tú cómo observas a las universidades privadas? Finalmente son parte del sistema. Sí. Nos decía el señor rector, ofertan 30%. El 30% y creciendo. O sea, creciendo porque finalmente hay un mercado y hay temas de calidad que la NUYES señala y en términos de pertinencia. Pero ¿cómo ves esta interacción del sistema público? Sí. Esta tensión, yo, por ejemplo, así, algunos dirían que la educación debe responder a las demandas del mercado productivo. Y no es así, es mucho más la educación pública. Sí. Entonces, en ese sentido, ¿cómo observas la educación privada dentro de la universidad pública? Es un gran asunto ese, porque, digamos, yo sé que he visto desde la óptica de ustedes, dirigiendo las dos grandes universidades públicas del país, esta mirada de los estudiantes que en otro tiempo no querían meterse a la UNAM o al Politécnico porque había dificultades, ¿no? Yo recuerdo toda la generación del 74 de la UAM, que nos tocaron, que entraban a la UAM estudiantes que no querían entrar a la UNAM porque estaba el problema cuando estaba la huelga, ¿no? Con el doctor Soberón, y no querían entrar al Poli porque traía los vestigios del 68. Y entonces entraron gente con una condición económica favorable a la UAM, y la UAM al año se va a la huelga, por cierto, para el reconocimiento del sindicato. Pero a lo que me refiero con eso, Mario Luis, es que también está pasando algo. El deterioro económico está llevando a quienes en otro tiempo aspirarían a una institución de educación superior privada a buscar entrar a la UNAM y al Politécnico, que eso creo que es un fenómeno que ha pasado cada vez más. Y luego también hay otra parte que las universidades privadas están luchando. Me parece que hay 2 o 3 instituciones de educación superior que están haciendo un gran trabajo. Yo pienso, por ejemplo, el TEC. Yo pongo por delante el TEC por una razón, porque el TEC sí logró hacerse nacional, siendo que es de Monterrey, como dicen, se logró hacer nacional. Pero aquí también empieza a haber esas otras partes que la UNAM y el Poli y la UAM sí te lo dan, ¿no? Este contacto con la realidad que es tan importante para la formación, que en el fondo es un asunto de sensibilidad, es toda una serie de cosas que son fundamentales para el desarrollo. Pero yo incluso me permitiré decirles, esta parte que tiene que ver con el desarrollo de las familias, que hay que insistir mucho en ello, pues la UNAM y el Poli luego los vuelven muy críticos, y no lo digo peyorativamente, ¿no? Lo digo como gente de una mirada crítica del mundo, que eso pues en algunas empresas no les gusta, ¿no? Déjame, antes de irnos al corte, ¿no? Aprovechar al máximo que está Javier aquí. Le voy a pedir que él mande al corte en esta ocasión. Javier. Para que no sufra, Luis. No, es que hay que agregar que el programa de México Social va a repetirse el domingo a las 9 de la noche en TV UNAM y en el Canal 11, que me parece que es algo muy importante, sobre todo porque es una coproducción en algún sentido de la TV UNAM y el Canal 11. Ya lo oyeron. Vamos a un corte. Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros en este programa especial de TV UNAM, Canal 11. Y yo tengo el enorme reto de aprovechar al máximo, no solo estas, digamos, las instituciones que están aquí, pero también a Javier. Entonces quiero pedirle a Javier que inicie este último corte. Bueno, nomás recordando que TV UNAM y Canal 11 van a transmitir el domingo a las 10 de la noche el programa Más Allá de México Social, y nos vamos a permitir, si ustedes no tienen inconveniente, poner extractos del programa el día de mañana en el noticiario matutino, que por lo menos sí sé que algunos nos ven. No, yo sí. Bueno, en ese sentido hablábamos en el corte de que uno de los temas más importantes, yo diría más desafiantes, estamos en una sociedad del conocimiento, el cambio tecnológico, algunos hablan de la sociedad digital,
Y algunos sostienen que algunas carreras parece, señor director del Poli, que dejan de ser pertinentes y hay que construir estos nuevos universitarios, politécnicos, que tengan esa capacidad de aprender y de innovar y de estar constantemente aprovechando. ¿Cómo están enfrentando este desafío que es estructural y es global y que, bueno, implica grandes esfuerzos y decisiones al interior de sus instituciones? Bueno, ese es un gran tema, diría yo, la verdad. Junto con el financiamiento. Incluso recuerdo al rector anterior de la UNAM alguna vez decir que nuestras universidades son muy buenas para estudiar el cambio, pero no son muy buenas para cambiar ellas mismas, ¿no? Entonces, lo vinculo con la pregunta porque la realidad es que las inercias en las instituciones son muy grandes y pasar del proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional a un proceso de enseñanza-aprendizaje que tome en cuenta que los jóvenes ahora tienen capacidades que por lo menos muchas generaciones, incluida la mía, por supuesto, no tuvieron. Entonces, que ahora tienen incluso un déficit de atención. Por eso surgieron los famosos MOOCs, estos cursos cortos en línea, ¿no? Y que son de corta duración, precisamente porque a los jóvenes les cuesta mucho trabajo poner atención. Nosotros en el Politécnico lo que estamos haciendo es incorporar una formación, digamos, sí teórica, pero con un gran énfasis en la práctica, ¿no? En la solución de problemas, en que los jóvenes metan las manos en las cosas y que así vayan aprendiendo y pues como sabemos en ese sentido hemos tenido éxito. Nuestros jóvenes son muy buenos en muchas cosas, por ejemplo en robótica, pues Javier lo anuncia casi todos los días de los triunfos del Politécnico en esas cosas, pero no podemos, digamos, dormirnos en nuestros laureles con ese tema. Tenemos que trabajar mucho con los profesores, porque a los profesores sí les cuesta mucho trabajo cambiar de ser los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje a, digamos, ceder ese protagonismo al estudiante mismo, ¿no? En estos tiempos el estudiante debe ser el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje y no el profesor el que pues hace todo y dice todo. Vemos ahora, por ejemplo, que es muy difícil ahora sí que decir algo de lo que uno no está muy seguro en el salón de clase, porque no falta uno que se metió a internet y que buscó en Wikipedia y que le dice a uno, eso no es cierto lo que está diciendo usted, profesor. En fin, es todo un reto y pues se tiene que enfrentar, igualmente se tiene que cambiar generacionalmente el núcleo de profesores. Tenemos un problema que no tocamos aquí, pero que es muy serio y es el tema del envejecimiento de la planta académica y no lo digo peyorativamente porque a mí me incluye también, ¿no? Entonces, en fin, son temas importantes a tomar en cuenta. Déjeme vincular esto, señor rector, porque finalmente está relacionado financiamiento y la investigación, la tecnología, la compra de aparatos, de insumos para la investigación, tiene que ver también con esta enorme realidad. El país necesita más inversión en tecnología, en investigación, y cuesta muchísimo. Y por otra parte, ahí está metido esta realidad de las nuevas técnicas de información, esta era digital. Y nuevamente pone en el centro lo que ustedes han dicho, y varias veces, y en muchos lugares, el tema del financiamiento y el tema de la investigación, la actualización, el desafío de los jóvenes de insertarse a un mercado laboral que está cambiando y que pone en tensión esa visión de que piensa que hay que generar estas capacidades, digamos, de empleabilidad. Pero está la otra parte del papel que tienen las instituciones de educación superior, el conocimiento, la ciencia que permite construir una investigación que nos ayude al desarrollo. Y que se liga directamente a las universidades públicas, ¿no? A ver, me quedé pensando si aquí no valdrá la pena un comentario
en relación a la educación privada que sí ha sido muy exitosa. Pero a ver, hay áreas que nunca va a cubrir la educación privada. Si tú quieres ser astrónomo, ninguna institución privada lo va a poner. Si quieres ser físico nuclear, va a pasar lo mismo. ¿Sí? Esa otra parte de la inteligencia sí le toca siempre a las universidades públicas y requiere ser apoyada. No solamente el equipo de la compra de ciencia y tecnología, que decíamos ya se vio afectada el año pasado y que esperemos que este año no suceda, sino aparte todo lo que es la innovación tecnológica a la que tenemos que aspirar. Lo cierto es que, y bien lo decía Enrique Fernández Fastnacht, ahorita nuestro gran reto es mover la educación a una educación de esta que los norteamericanos dicen mezclada, ¿no? Es decir, donde parte se dé en las aulas y parte en la red, y poder ir integrando estas dos formas de aprender y de enseñar. No va a ser fácil. Esta frase que usaba Narro es muy cierta. Y voy a dar un ejemplo que creo que a nuestras instituciones finalmente cae también. Alguien me decía en la universidad, es que, a ver, rector, cuando yo dirijo una escuela, en este caso una de las escuelas y facultades que tenemos, y quiero dar un cambio de timón, mi estructura es como un gran transatlántico. Sí. Por más que le des, apenas si se mueve. Y es cierto, a las grandes instituciones nos cuesta trabajo movernos, cambiar, decía muy bien Fernández Fastnacht. A diferencia de las pequeñas, una vuelta de timón le das la vuelta a la lancha 3 veces. Sí. Es decir, sí hay una inercia es del tamaño que hace más difícil los cambios y más costosos los cambios. Y por supuesto tenemos que educar a los maestros, a educarse en una tecnología en donde los estudiantes son más hábiles que nosotros. Y esta transición es la que nos cuesta trabajo, por supuesto, pero que hay que llevar a cabo. Y seguir invirtiendo en investigación. Eso es lo que nos va a generar innovación del país. No va a ser finalmente las carreras tradicionales las que nos generen grandes riquezas, será indudablemente la capacidad de innovar a partir de conocimientos nuevos. Javier, tú eres universitario, tienes un vínculo constante con los jóvenes y hay un gran desafío que no hemos nombrado y me gustaría empezar a cerrar el programa sobre esto. La verdad es que queremos construir, sí, profesionales exitosos, competentes, pero también con con habilidades y virtudes ciudadanas. Tolerancia, solidaridad, respeto, compromiso con los más vulnerables. Y ahí es un tema mayor, porque finalmente pone esta construcción alrededor de estas habilidades técnicas o académicas de conocimiento. En ese sentido, ¿tú qué le pedirías en términos, cuáles serían las preguntas en términos de cómo generar este ciudadano universitario, ciudadano politécnico? Ser universitario, decía una buena frase que leí en un documento de aquí del director del Poli, no es simplemente haber cursado el Politécnico de la universidad, es una vida universitaria, una serie de valores que se transportan, no es simplemente el título. Entonces, en ese sentido, añade los desafíos de esta construcción, digamos, de ciudadanos politécnicos universitarios. ¿Cómo visualizas ese desafío que tienen actualmente los que encabezan, dirigen grandes instituciones? Pues yo diría que cuando hicimos la UAM en el 74, me acuerdo que alguien tuvo una frase que estoy seguro, no sé si es de ahí la frase, pero fue una frase muy importante, particularmente Xochimilco, que decían que la realidad está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y entonces colocaban una fotografía desde uno de los edificios que se estaban construyendo y junto en una esquina estaba una casa pequeña, verdaderamente bajo condiciones adversas. Y entonces el llamado de atención era, la realidad está a la vuelta de la esquina. Yo creo que lo que pasa con los egresados de la UNAM, del Poli, de la UAM, es que, como dicen, pueden cambiar de novia, pueden cambiar de esposa, pero nunca dejan de ser ni de la UAM, ni del Poli, ni de la UNAM, y lo presumen. Yo creo que eso es algo muy, muy importante. Eso, es decir, se queda uno con... Es decir, yo creo que esa es una parte, primero, relevante. Y creo que hay algunos esfuerzos muy importantes en la educación superior privada. Creo que hay esfuerzos en universidades de los estados porque tienen también, como son pequeñas y son estados más pequeños, pueden llegar. Pero yo te diría, lo que hace el Politécnico 3 veces al año es verdaderamente una cosa excepcional en compromiso con la sociedad.
se van a comunidades verdaderamente alejadas, 20 estudiantes, van con sus maestros, los maestros ya hicieron el diagnóstico, se quedan ahí una semana y hacen proyectos y los proyectos son aprobados por los municipios. Entonces esto es un asunto que al estudiante le cambia la vida. Muchos de los estudiantes se han querido quedar en los lugares en donde están. ¿Cuántos no ha pasado lo mismo que hemos estado en algún lugar y nos quedamos luego ahí 3 meses, ¿no? 4 meses? Yo creo que esto es algo que debe de ser acompañado de un proceso, y yo creo que los rectores, el director, el rector lo saben, de un proceso de formación en el aula que debe ser sumamente académico, universitario y no militante. Porque eso es muy fácil que naturalmente en el Poli y en la UNAM se pueda dar. Y si me permites, María Luis, yo no podía dejar de preguntarles a 2 personalidades de este país, por lo que ellas son, por lo que dirigen, preguntarles cómo ven sus instituciones para este año y el año que entra. O sea, el Poli y la UNAM van a ser, con un proceso electoral que se asume de antemano tan controvertido, van a ser claves. O sea, todo el mundo va a querer estar cerca de ellas por lo que todo esto significa, ¿no, Enrique? Por supuesto. Bueno, yo empezaría por la primera parte que mencionaste. Sí. Yo creo que la responsabilidad nuestra es que, digamos, hablando de principios y valores, sí, claro, se vivan en las universidades. No es un tema de tomar cursos de ética, no es que se vivan en la universidad. Y el trabajo nuestro, y yo lo he asumido con toda responsabilidad, es decir, los principios que queremos inculcar en los jóvenes, ¿no? Pues los tenemos que vivir en el Politécnico con toda la honestidad del mundo, ¿no? Sin pretender nada, ¿no? Es decir, la honestidad, la solidaridad, ¿no? El respeto a los demás, en fin, todo esto se tiene que vivir en las instituciones. No es un tema de cursos. Y ahora, híjole, pues y Javier ha tocado al final, pues algo que de alguna manera nos acaba preocupando, porque ciertamente, como ya lo mencionó, la gente que vive en las universidades milita en el partido que quiere y pues eso lo respetamos absolutamente. Claro. Sin embargo, lo que no se vale de ninguna manera es utilizar a la institución, ¿no?, como punta de lanza para apoyar a tal o cual candidato o partido. Y esa pues es también una lucha constante, no es fácil, ¿no? Pero pues ciertamente el compromiso de mi parte, en el caso del Politécnico, seguramente de parte del doctor Grau, en el caso de la UNAM, es decir, pues ahora sí que usar todos los recursos al alcance de las instituciones para que eso no suceda, para que las universidades sigan funcionando, que no haya ningún contratiempo en ese sentido derivado de los procesos electorales y derivado también de que alguien quisiera aprovechar la coyuntura para implicar a las instituciones de educación superior, en este caso públicas. Y bueno, pues en fin, vamos a esperar que así suceda. Señor doctor. Yo creo que ya se dijo mucho, pero ¿cuál es la marca de casa de los politécnicos y los universitarios? Son jóvenes que han estado en las aulas con diferentes estratos sociales. Sus compañeros así son. Son jóvenes que han aprendido que el valor es el conocimiento y no el valor económico eventualmente. Son jóvenes que están acostumbrados a ser tolerantes con distintas opiniones sociales y políticas. Y esto habitualmente los hace reflexivos, críticos. Entonces son jóvenes que tienen capacidad de militancia política, por supuesto. La marca de casa, pues, es ser un joven comprometido socialmente, lo más técnicamente capaz que se pueda, e indudablemente con una capacidad de innovación y de reformar este país. Y en ese sentido hay que atenderlos. Sí vamos a tener, por supuesto, una actividad política intensa
el año por venir y yo hago votos y haremos todo lo que esté de nuestra parte para que los partidos políticos no hagan de nuestros campus universitarios o politécnicos sitios de reuniones que puedan generar manifestaciones y proclividades y polarizaciones políticas internas. Pero vemos, como lo bien lo dijo Fernández Fasnacht, con los mejores ojos que nuestros estudiantes participen en política. Pues con este comentario terminamos. Quiero agradecerles obviamente a todos ustedes, al director del Gracias. Politécnico Muchas gracias. Nacional. Gracias. Ha sido un honor. No, Gracias, el honor gracias. a Muchas, Javier, muchas gracias, el en verdad, enorme Mario Luis. gusto y privilegio de tenerlo aquí en el Fue estudio mío. y a ustedes sobre todo, en este programa especial de Canal 11 de México Social, que nos permite hacer una reflexión. Nuevamente, no habrá un México social entendido como un México donde todos tengan garantía de sus derechos humanos, todos, si no tenemos un sistema de universidad pública, si no fortalecemos instituciones emblemáticas como es el Politécnico Nacional y la UNAM. Gracias a ustedes y esperamos pronto repetirlo, es parte de la aspiración de que tengamos la oportunidad de seguir tratando Hagamos. muchos temas Sí, que cómo quedan. no, claro. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.